con usted durante las 24 horas de nuestros dos canales para aclarar su posición sobre nuestro compromiso con Ucrania. El 26 de febrero, después de una conferencia internacional, usted sorprendió a todos al negarse a descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania. Unos días después usted llamó a los europeos a no ser cobardes. Por último, usted afirmó que no había límites ni líneas rojas para el apoyo francés a Kiev. ¿Te hemos entendido bien? ¿Está pensando en enviar tropas francesas occidentales a Ucrania? Buenas noches y bienvenidos. ¿Estás sentado frente a mí? ¿Estás parado? No. ¿Descarta ponerse de pie al final de esta entrevista? Por supuesto que no lo vas a descartar. No lo descartarás. Ahí tienes. No estamos seguros de que lo haremos. Pero en cualquier caso, hoy no estamos en esa situación. No es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de sentarse o morir. Importante. No, pero primero hay una gradación y depende de dónde lo hagas. Hago esta comparación para explicar lo que significa no excluir opciones. Hay una razón para no hacerlo. Y la posición de simplemente decir lo que estamos haciendo y ponernos líneas rojas. ¿Cuál es la situación? Durante los últimos 10 años, porque todo esto empezó en el 24, Rusia lanzó una guerra de agresión contra Ucrania. Luego hicimos todo lo que pudimos para establecer la paz. Todo. Los acuerdos de Minsk, las negociaciones llevadas a cabo bajo los auspicios de Francia y Alemania con Ucrania y Rusia, aquí mismo, en esta misma sala. La única reunión entre el presidente Zelensky y el presidente Putin tuvo lugar el 9 de diciembre de finales de año. Y Rusia, el régimen del Kremlin, una vez más decidió en febrero de 2002 lanzar la segunda etapa de esta ofensiva, una guerra a gran escala contra Ucrania. Y no solo el Donbass, porque no nos dice sus límites. Regularmente bombardea Kiev, ataca Odessa, etc. Tenemos un objetivo. Rusia no puede ni debe ganar esta guerra. Y si las cosas se salieran de control, volvería a ser responsabilidad exclusiva de Rusia. La responsabilidad de Rusia. Y así nosotros, si eso significa nosotros, si hoy decidimos ser débiles, si nos enfrentamos a alguien que no tiene límites, a alguien que ha traspasado todos los límites que nos dio. Le decimos ingenuamente, no iré más allá de esto o aquello. En ese momento, no estamos decidiendo la paz. Ya estamos decidiendo la derrota. Y decides decirlo, enviarlo, y es un gesto muy fuerte decidir decir que podríamos llegar tan lejos. Yay, lo acepto y lo asumo porque es el papel del presidente de la República en nuestras instituciones. El presidente de la República está a cargo de la defensa nacional. No hace comentarios, toma decisiones por la seguridad del pueblo francés. ¿Qué está en juego en Ucrania? Una guerra existencial para nuestra Europa y para Francia. Espero que volvamos a ello, porque es un tema clave. Y así lo he decidido, porque después de 2 años de guerra, quiero recordarles que hemos hecho sistemáticamente lo que dijimos que no íbamos a hacer, lo que también pone en perspectiva la misma declaraciones definitivas que a veces hacen algunas personas en toda Europa. Hace 2 años dijimos que nunca enviaríamos un tanque. Lo hicimos. Hace 2 años dijimos que nunca enviaríamos misiles de alcance medio. Lo hicimos. Dijimos que nunca enviaríamos aviones. Algunos están en proceso de hacerlo. Entonces, hemos puesto demasiados límites, si se me permite decirlo, a nuestro vocabulario. No estamos escalando. No estamos en guerra con Rusia. Sencillamente, debemos ser claros. No debemos dejar que Rusia gane. Pero los franceses no han entendido. Usted hablaba de vocabulario. ¿En qué condiciones precisas y concretas los soldados franceses irían a luchar a Ucrania? ¿Fue porque el ejército ruso lograría un avance decisivo en la línea del frente? ¿Será porque una ciudad clave, Odessa por ejemplo, está a punto de caer? No fuiste específico en eso. Pero tal vez tenga razón al no ser preciso y lo diré de nuevo. Pero las dos condiciones que acabo de mencionar son, a sus ojos, ciencia ficción o escenarios posibles. Desde hace algunos años todos vivimos en un mundo donde está sucediendo lo que creíamos impensable.
Este es el fin de la actitud despreocupada que mencioné hace unos años. Eso es todo. La guerra está en suelo europeo. Entre Estrasburgo y LVIV hay menos de 1500 kilómetros. Imagínese, la guerra está en este país. Entonces no es una ficción y no está lejos de nosotros. Entonces, todas estas opciones son posibles. El único que asumirá la responsabilidad es el régimen del Kremlin. No seremos nosotros. Nunca pasaremos a la ofensiva. Nunca tomaremos la iniciativa. Francia es una fuerza para la paz. Pero hoy, para tener paz en Ucrania, no debemos ser débiles. Por eso, tenemos que mirar la situación con lucidez y decir, con determinación, voluntad y coraje, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr nuestro objetivo, que es que Rusia no gane. Si estamos listos es porque nos estamos preparando. Eso significa que ahora mismo, al principio, nos estamos preparando. Eso significa que estamos entrenando para operaciones aéreas o para Francia en tierra. Francia no esperó hasta febrero de 2002 para prepararse. Disponemos de un modelo de ejército completo, una fuerza de disuasión y ejércitos operativos. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje una vez más a nuestros soldados y sus familias. Somos uno de los pocos países de Europa que desde hace 10 años tiene fuerzas desplegadas en el Sahel para luchar contra el terrorismo. Y hemos perdido allí a decenas de hombres. Pero para ti no fue el mismo tipo de pelea. Pero pensábamos que lo era. ¿Quiénes a los islamistas que eran? Estábamos luchando contra terroristas que estaban Los enemigos internos también. a petición de un Estado para evitar el colapso de un Estado soberano y proteger nuestros puestos de avanzada. ¿Pero creemos que es más incidental? Hoy en día no es necesario en Ucrania. ¿Pero eso significa que deberíamos descartarlo todo? Lo que quiero decir es que estamos listos. Por eso decidí, en mi primer mandato y desde el principio, un aumento considerable del presupuesto para nuestras Fuerzas Armadas, lo que significa que las 2 leyes de programación militar que habría tenido que aprobar como presidente habrían llevado a duplicar el presupuesto de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, no vamos a despertar sobre este tema. Solo me gustaría aclarar un punto. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es un cambio profundo y el salto adelante que pedí el 16 de febrero aquí junto al presidente Zelensky y que me llevó a decir esto, pero sobre todo a decidir cosas muy concretas con nuestros aliados, es que la contraofensiva ucraniana no ha ido como se esperaba en los últimos meses. Y cuando se analiza la situación de las últimas semanas, se ve que la situación sobre el terreno es difícil para los ucranianos. Eso es un eufemismo. Eso es un eufemismo. Algunos expertos dicen que no estoy siendo derrotista, pero es difícil. Son valientes, una vez más. Pero tienen límites. Tienen límites en cuanto a hombres. Porque Rusia es un país más grande, y tan pronto como solo hay hombres ucranianos, tienen este límite y pierden a muchos de ellos. Y tienen un límite en términos de proyectiles y misiles. Porque justo ahora, cuando Rusia dispara 10 proyectiles, nosotros respondemos con 1. Así que se puede ver que la situación en el frente es muy frágil y además tenemos un régimen en el Kremlin que se ha endurecido profundamente. Porque ¿cuál es la diferencia? Todos estos últimos meses, diría gradualmente, los ataques informativos y cibernéticos, incluso en nuestra vida cotidiana, a hospitales en Francia y en otras partes de Europa, que se han endurecido al decidir matar a los opositores políticos. Pero esto no es nada nuevo. Alexei Lavrov, no digo que seamos nosotros, sino que se está intensificando. Pero la alarma podría haber sonado antes, a eso me refiero. No puedes culparme por hacer sonar la alarma demasiado pronto, y no puedes culparme por hacerla sonar antes. Creo que, mirando la situación con la cabeza despejada, hemos hecho todo lo posible, más allá de dar la voz de alarma, para ser exigentes. Pero los acuerdos con el presidente Putin, la cabeza clara que evoco delante de ustedes, la llevo desde junio en Versalles diciendo, nos atacan, manipulan nuestros datos. Fui víctima de esto en mi primera campaña, así que necesitamos establecer respeto y dejar de ser una fuerza desestabilizadora. Lo diré nuevamente en 2008, en 2009, pero en aquel entonces queríamos evitar la guerra. Luego hubo un momento en que ayudamos a Ucrania a resistir. Pero ahora la situación sobre el terreno en Ucrania está cambiando. La situación es mucho más difícil para ellos.
Rusia se está volviendo más dura en casa e intensificando sus ataques. Y entonces sí, les digo con la mayor solemnidad, este inicio de año 24 debe ser, para nosotros, de arranque. Si enviamos soldados allí, perdóneme por permanecer en este escenario tan sombrío, habrá infantes, reclutas y aviadores. Bien, entonces no hablamos de eso. Pero antes que nada, no lo deseo. Quiero que Rusia detenga esta guerra, se retire de sus posiciones y permita la paz. Pero ya no lo crees. Pero lo importante aquí es que, primero, no es mi deseo, pero segundo, no voy a darle visibilidad a alguien que no me la da a mí. Esa es una pregunta para el presidente Putin. Vamos. Pero me preguntó dónde creía que estaba el número hoy. Me pregunta dónde están sus líneas rojas. Su ministro de las Fuerzas Armadas nos dio cierta visibilidad. Él dijo no. No enviaremos ningún hombre allí. Pero no lo sabemos. Pueden ser menores de edad. No lo sabemos. Eso es lo que esperábamos. Puedo decirles esto porque hizo una distinción entre lo que se decidió y lo que estamos implementando y lo que no debemos excluir porque nos adaptaremos. El pasado 26 de febrero decidimos en París crear una coalición para suministrarles misiles o bombas que les permitan atacar solos a Rusia, pero nunca a Rusia, sino llegar detrás de las posiciones rusas de hoy. También decidimos acelerar nuestra búsqueda de municiones allí donde estuvieran disponibles. Eso es lo que fui a Praga unos días después, y decidimos llevar a cabo 5 acciones conjuntas, y todos acordamos en esta mesa, europeos, estadounidenses, canadienses, británicos, decir que vamos a limpiar las minas juntos. Producir y reparar equipos, desplegar fuerzas civiles en la frontera con Bielorrusia, proteger la frontera con Moldavia, nuevamente con fuerzas civiles, y acciones cibernéticas defensivas en suelo ucraniano. Por otro lado, no han decidido enviar ninguna tropa y te lo avisan en cuanto lo dices. Espera, sí, pero siempre podemos volver a eso y voy a llegar al fondo del asunto. Eso es lo que piden los franceses. Pero tienen toda la razón. Pero hoy digo que hemos decidido esto y es un cambio. Lo decidimos en París. Es el comienzo de un nuevo despertar. Entonces les digo que haremos lo necesario para lograr nuestro objetivo. Porque si Rusia ganara, la vida de los franceses cambiaría. ¿Cómo cambiaría? Ya no tendríamos seguridad en Europa. ¿Quién puede pensar por un segundo que el presidente Putin, que no ha respetado ninguno de sus compromisos, se quedaría ahí? Lo que está sucediendo hoy en Ucrania también afecta los intereses vitales de Francia. Existe un peligro para la seguridad de Francia. Allí está en juego Europa y la seguridad de los franceses. Y estos son nuestros intereses vitales. Estás usando un término que tiene connotaciones particulares. Yo digo seguridad. Y usted mismo ha utilizado el término amenaza existencial. Pero soy. Eso significa que es nuestra propia existencia la que está en juego en el juego. Dilo y lo asumo. Ya hemos sufrido las consecuencias de esta guerra en nuestra vida diaria. Ya hemos sufrido estos ataques. Muchos de nuestros hospitales ya han sufrido días y días de disfunción debido a la agresión rusa. Ya hemos sufrido las consecuencias en Europa. El precio del gas, la situación de nuestra economía, el coste de los cereales, los trastornos económicos que han seguido son consecuencia de esta guerra lanzada por Rusia y si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa quedará reducida a cero. ¿Cuál sería la credibilidad en nuestro suelo de una potencia, la Unión Europea, de sus miembros que permitieron que esto sucediera? ¿Cuál sería la seguridad de los europeos? ¿Cree usted que los polacos, los lituanos, los estonios, los letones, los rumanos y los búlgaros podrían permanecer en paz un segundo? Y ni siquiera hablo de Moldavia, que quizá hoy no esté en la Unión Europea, pero que estaría amenazada en un segundo. Lo estás diciendo en pocas palabras. Yo digo que está sucediendo. Putin no se detendrá ahí. Si gana esta guerra, continuará en otra parte. Encontrará otras presas. ¿Por nosotros? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sino por nuestro pasado. Ya hemos visto regímenes que mataron a sus oponentes en casa, tenían tendencias autoritarias y estaban decididos a conquistar todo lo que se les permitiera conquistar. Así que Putin no se detendría ahí si ganara esta guerra. Pero creo que lo que estoy diciendo es un consenso total desde el presidente Biden hasta la canciller alemana en todo. Todos los líderes de Europa, así que solo la fuerza, nuestra fuerza, francesa, europea, de la OTAN, no sé, puede detenerlo.
y hay que detenerlo en Ucrania. Hoy necesitamos tener, para tomar prestada una vieja frase de Churchill, el valor de la paz. Querer la paz no es elegir la derrota. Querer la paz hoy no significa abandonar a Ucrania. ¿Es para hacer la guerra? No. Es ser creíble, ser fuerte y estar preparado. Adaptarse a cualquier elección que haga Rusia. Y así, si la guerra se extendiera a Europa, sería decisión y responsabilidad exclusivas de Rusia. Pero decidir hoy ser débiles, decidir hoy que no responderemos, ya es una derrota. Señor, no lo diga. No quiero que lo hagas. Pero, contrariamente a lo que le gustaría creer, muchos de mis homólogos han seguido mi ejemplo. Unos días después estaba en Praga y a mi lado estaba el presidente. Checo dijo exactamente lo mismo. Hace unos días estuvo aquí el presidente lituano, dijo él mismo. Todas las opciones deben estar abiertas. Incluso obtuvo un mandato de su parlamento para enviar. Eso significa que los has convencido. Estás en el proceso de lograr que los estados se unan. Pero como hemos hecho siempre. En marzo de 282, en Versalles, decidimos una agenda estratégica, la Agenda para la Autonomía Estratégica de Europa. Todavía se llama Agenda de Versalles. Sigue vigente y hemos estado a la vanguardia. Debatimos la posibilidad de reconocer la solicitud de Ucrania de unirse a la Unión Europea. No había mucha gente allí. 2 meses más tarde tomé el tren a Kiev con el canciller Schulz, el primer ministro del allí y el presidente de Rumanía. Zelensky, que estábamos a favor y en la próxima reunión del Consejo decidimos que así sería. Las cosas se están moviendo. Simplemente tenemos que hacerlo. Y porque es mi responsabilidad. ¿Quiero mostrarte el dedo? Mi responsabilidad es la seguridad del pueblo francés y la defensa nacional. Y nuestra seguridad también está en juego hoy en Ucrania. Por cierto, hoy, 24 de marzo, ¿es el régimen ruso, el régimen de Vladimir Putin, el enemigo de Francia? Él es el adversario. ¿Cuál es el matiz semántico entre adversario y enemigo? No estamos en guerra con Rusia. Pero nos está haciendo la guerra. ¿Entonces quieres que sea uno? Estamos atacando a nivel cibernético, sí. Pero es una forma de guerra. Agentes rusos contratados por Rusia, que son moldavos, etiquetaron fotografías de David en París. Tienes razón al decir todo eso, que es una forma híbrida. Pero hay que tener cuidado de no calificarlos inmediatamente, porque de lo contrario seríamos nosotros mismos. ¿Qué haría falta para que dijeras la palabra enemigo? Pero si Rusia volviera a intensificarse, arrastrándonos a todos a un conflicto, desearía con todas mis fuerzas que no fuera así. Pero hoy estamos en una situación en la que no podemos darnos el lujo de perder. Pero hoy Rusia es ciertamente un adversario. El régimen del Kremlin es un adversario, pero siempre lo he dicho. No estamos librando una guerra contra Rusia y el pueblo ruso. Y apoyamos a Ucrania. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarle a derrotar a Rusia. Rusia está bajo control porque, permítanme decirlo de manera muy simple, no puede haber una paz duradera si no hay soberanía y un retorno a las fronteras internacionalmente reconocidas, incluida Crimea. Pero la decisión la tienen los ucranianos. Depende de ellos negociar. Y tienes razón al decirlo. Es de ellos. Es su país. Pero lo que estoy diciendo es que no habrá seguridad ni paz duradera si no es fruto de una negociación dirigida por los ucranianos. Pero no habrá seguridad para los franceses si no hay paz allí. Dices que no está permitido. La paz no significa la capitulación de Ucrania, ni la amputación de Ucrania, porque todo eso ya es elegir que somos débiles. Así pues, la posición de Francia ha sido muy coherente desde el principio. Lo que pasa es que Rusia está escalando posiciones. Y ante esta escalada debemos decir que estamos preparados para responder. ¿Rusia sería capaz de atacarlo? Recientemente canceló una visita a Ucrania por razones de seguridad. De nada. Eso es lo que obviamente. Eso es lo que dijo Rusia, no les crean. Rusia, ya sabes, Rusia. Por eso hacemos esta pregunta. Es interesante porque el debate público está impregnado de desinformación rusa.
Hicieron que la gente lo creyera. Mucha gente está ahora convencida. El tema de las tropas terrestres ha entrado en el debate público. Uno de sus colegas me hizo esta pregunta. Porque el primer ministro eslovaco, que es muy cercano a Rusia, dice que nuestro plan secreto es enviar tropas terrestres. Y reaccionamos cada vez. Cerramos puertas. Nos agachamos. No. Entonces pospuse mi viaje. ¿Por qué hiciste eso? Porque el presidente Zelensky iba a venir a Europa para la conferencia de seguridad de Múnich. Entonces le sugerí que viniera aquí para firmar el acuerdo bilateral. Y luego le dije, basándose en el larguísimo debate que habíamos mantenido y en la lúcida evaluación que acabo de hacer, le dije, en esencia, que mi utilidad, más que estar a su lado en Kiev, es implementar este acto de fe, para convencer a los europeos y a nuestros aliados de ir más allá. Lo que hemos hecho aquí, los 26, con estas nuevas iniciativas que se han tomado, es intentar ir más allá y precisamente hacer que todos se den cuenta de que las cosas están cambiando y cambian rápidamente y no en la dirección correcta. Y eso es lo que llevaré mañana a Berlín, donde me reuniré con el canciller Schulz y el primer ministro polaco. Casi todas las semanas, el presidente ruso Vladimir Putin blande la amenaza nuclear de manera clara y amenazadora. Francia es el único miembro de la Unión Europea que tiene armas nucleares. ¿Se siente usted o deberíamos sentirnos especialmente atacados? En primer lugar, debemos sentirnos especialmente protegidos, precisamente porque somos ese poder dotado. Excepto que menciona mucho a Francia. Y que este es el verdadero significado de la elección hecha por el general de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces estaremos listos, tendremos una doctrina establecida y, cuando se trata de energía nuclear, no se necesitan muchas palabras. Y la energía nuclear no es un instrumento de desestabilización o amenaza, es un instrumento de seguridad. Y el hecho de que tengamos la bomba, como la tiene Rusia, nos sitúa en un enfrentamiento especial, dando a Francia una mayor responsabilidad o un mayor peso, según se mire. En primer lugar, nuestra capacidad nuclear proporciona seguridad al pueblo francés, algo que pocos países en el mundo tienen. Nos da la responsabilidad de ser una potencia con esta arma, y por lo tanto nunca escalar, ya sea verbalmente o, por supuesto, de facto. Y, sin embargo, blande la amenaza. No creo que sea Y se hace eco de tus palabras sobre las líneas rojas. adecuado. Cuando nosotros... Armas nucleares. ¿Hace cuánto que no hablas con Putin? Varios meses. ¿No es un inconveniente no hablar con él? Mira, he hablado con él. He hablado con él siempre que ha sido necesario. He hablado con ella, obviamente cientos de horas, antes del 22 de febrero, extensamente entre el 22 de febrero y el 22 de abril, para intentar detener esta guerra y negociar la paz. Pero desde el momento en que él mismo ya no respetaba ningún marco, es decir, contrariamente a lo que había dicho, no estaba llevando a cabo una operación especial que ya habíamos condenado y que no tenía marco legal, ni legitimidad, ni legalidad, pero que atacaría a Kiev, que estaba cometiendo crímenes de guerra en el norte del país. La discusión ya no tenía sentido. ¿Los planes para septiembre? Vamos a seguir como lo hicimos en septiembre. Luego hubo discusiones ocasionales sobre el tema nuclear, porque habíamos tomado la iniciativa desde la primera línea junto con la Agencia Internacional de Energía Atómica de hacer todo lo posible para proteger esta planta. Y entonces tuve los intercambios en ese momento. Pero estoy perfectamente dispuesto a mantener conversaciones en cualquier momento. Pero todavía tenemos que tratar con alguien que diga la verdad y cuya intención sea hacer las paces. Y ese no es el caso hoy. ¿Y en su opinión Vladimir Putin es un patriota ruso? ¿Es un autócrata? ¿Es un dictador? Todo lo que ha estado diciendo durante los últimos 2 minutos, los crímenes que está cometiendo contra civiles. Buscamos en un diccionario, nos decimos que solo un autócrata o un dictador puede cometer crímenes contra civiles. Hoy no soy comentarista. El presidente de la Federación Rusa, que hoy está atrapado en una deriva, personal o represiva, una deriva autoritaria en su país, y que ha elegido en los últimos años ser una potencia desestabilizadora en Europa. En Europa, lanzando una guerra de la que es el único responsable y amenazando la seguridad de todos.
Pero en muchos otros teatros de operaciones, desde el cercano y Medio Oriente hasta el Cáucaso y África, Rusia es una potencia desestabilizadora. Ya no hablas con ella, así que no serás tú quien negocie la paz con él. ¿Quién lo hará? Pero hay un orden de tiempos. Probablemente soy el líder del que más se habla en términos de responsabilidad. Sí, pero ahora digamos que hay cierta frialdad entre ustedes. Pero no es frío, las cosas no son personales y además no quiero intentar personalizarlas, no tendría ningún sentido. Esto no es ficción, no es una novela ni una serie. No te preocupes por eso. Estamos hablando de vida o muerte. Hasta donde tengo conocimiento, no siento que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos de América. Hay un riesgo. Y hoy está claro que no hay riesgo, hay guerra. Mientras hablamos, hombres y mujeres están muriendo en Ucrania a manos del presidente Putin. Y lo que les digo es que si Ucrania cae, nuestra seguridad se verá amenazada. Y por eso ha llegado el momento de resistir. Y estamos en un momento, y este es el momento en el que estoy asumiendo, para decir que si Rusia continuara su escalada, si la situación se deteriorara, tenemos que estar preparados. Y estaremos listos. Y estaremos preparados para tomar decisiones que garanticen que Rusia nunca gane. Por eso usted dijo que Francia se encuentra en una economía de guerra. Llegará y llegará, espero, lo antes posible, el momento en que tendremos que volver a hablar con el presidente de la Federación Rusa, sea quien sea, cuando llegue el momento. Y Francia está en una economía de guerra, dijo usted a principios de año. Estabas hablando de conchas antes. Echa un vistazo a las figuras con Anne-Sophie. Mientras hablamos, Francia produce menos de 100 proyectiles al día, a menos que nos equivoquemos. Eso es lo que utilizan los soldados ucranianos. Úselo en unos minutos. Lo siento, es muy modesto, pero es lo máximo que podemos hacer. Es modesto y es bastante normal en estas categorías porque no tenemos una industria de defensa que esté adaptada a una demanda cada vez mayor. No tenemos una industria de defensa adaptada a una guerra de alta intensidad territorial, que no está en ninguna de nuestras previsiones y que no estamos dispuestos a librar nosotros mismos. ¿Lo será alguna vez? Y así, varias cosas. En primer lugar, ya el 22 de febrero, declaré a todos los industriales que estábamos entrando en una economía de guerra. Les pedí que hicieran un esfuerzo para producir más y más rápido. Y eso es lo que le encomendé al ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento. Hicimos el trabajo en varios segmentos que eran esenciales para los ucranianos. Hemos aumentado la producción de los cañones César, que son cruciales para la defensa de Ucrania. Y donde hemos entregado unas pocas docenas desde el comienzo del conflicto este año, porque hemos multiplicado las líneas y aumentado las tasas de producción, vamos a producir casi 75 cañones César, todos los cuales irán al frente ucraniano. Eso es mucho más de lo que hemos entregado desde el principio. Hemos más que triplicado nuestra producción. Categorías de proyectiles y misiles que son relevantes para los ucranianos. Pero hay límites. Y esto es cierto para todos los países europeos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Estamos aumentando nuestras capacidades y ritmos de producción. Pero, sobre todo, lleva tiempo, porque tenemos que crear nuevas líneas y nuevas estructuras de producción. Por eso decidimos crearlos en Ucrania, porque está más cerca del campo y se puede hacer mucho más rápido. Eso es lo que decidimos aquí, con todos nuestros socios. Y eso es lo que vamos a hacer de la mano de Alemania. Exponerte al bombardeo. Eso está acordado. Usted subraya una forma de contradicción tal vez entre algunos de mis socios que están dispuestos a producirlos en suelo ucraniano pero no están dispuestos a asumir ciertos compromisos para el futuro. Bueno, eso ya vendrá. Podríamos ser ingenieros franceses, pero nuestras preguntas se refieren a las tropas ucranianas. Estamos en el proceso de estudiar, en el marco de estas coaliciones, los despliegues que realizaremos en Ucrania para coproducir con ellas. Esto nos ayudará a avanzar más rápidamente. Y finalmente, estamos haciendo otras dos cosas, una a corto plazo y otra a mediano plazo. De eso se trata la economía de guerra. A corto plazo, buscamos municiones donde quiera que estén disponibles. Así que vamos a sondear todos los países del mundo. No mencionaré sus nombres aquí porque para algunos la confidencialidad es importante. Pero buscaremos el stock disponible y les ofreceremos comprarles, porque es una cuestión de velocidad. Al mismo tiempo, estamos poniendo a la industria de defensa europea en condiciones de producir mucho más a largo plazo. ¿Cómo lo financias?
Porque en este momento estamos teniendo un pequeño problema presupuestario. Estamos ahorrando mucho, miles de millones. ¿Cómo financiamos todo este esfuerzo bélico? Pero antes que nada voy a ser muy franco con nuestros compatriotas y con ustedes. No podemos decir que todos lo hemos estado haciendo durante 2 años y lo hemos estado diciendo. Todos los líderes europeos lo han estado diciendo, todos sin excepción. Nuestro futuro está en juego en esta guerra. Esta guerra es existencial. ¿Y decir vamos a seguir viviendo como si nada? No, solo estoy preguntando qué estamos haciendo al respecto. Eso no es posible. ¿Cómo financiamos? Entonces, como les digo, ya nos hemos anticipado a la situación ya que tenemos una ley de programación militar que viene después de la otra. Hemos duplicado nuestro presupuesto de desarme. Además, llevamos tomando decisiones presupuestarias desde el año 2022. Además, financiamos ayuda a Ucrania. Y ya hemos financiado 84,8 mil millones de euros más o menos y vamos a llegar a los 3.000 millones de euros este año. Y luego está nuestro compromiso europeo. Por eso hemos lanzado el Fondo Europeo de Paz. Será aprobado la próxima semana por el Consejo Europeo y prevé la adjudicación de contratos a nuestros industriales de defensa para que produzcan en nuestro suelo, produzcan más armamento para nosotros, para nuestro flanco oriental y para Ucrania. Y vamos a utilizar este dinero. También vamos a utilizar el dinero que tenemos en el programa de inversiones para ir a producir en Ucrania con los ucranianos. De modo que Europa también se está movilizando junto con nuestra inversión nacional. Y además, no deberíamos excluir la posibilidad de que como europeos tengamos que tomar decisiones adicionales. Decisiones adicionales en Europa, es decir, tengo que decidir financiar nuevas iniciativas con préstamos y no lo descarto. Y creo que lo que pudimos hacer durante el periodo de COVID fue decir que nos enfrentamos a un shock. Esta pandemia nos afecta a todos y necesitamos recaudar dinero juntos en los mercados, poniendo nuestra firma sobre la mesa. Eso es lo que nos mantuvo adelante y lo que nos permitió recuperarnos. Personalmente, creo que si las necesidades fueran mayores, y esta es una propuesta que ha hecho el primer ministro de Estonia, no una propuesta francesa, pero la suscribo. Por eso creo que lo que quiero que comprendan desde el inicio de nuestra conversación, y básicamente durante los últimos 10 días, y lo que quiero que comprendan nuestros compatriotas, es que solo hay una parte responsable de la situación en la que nos encontramos. Es el régimen del Kremlin. Pero tenemos una responsabilidad y lo digo con toda conciencia como presidente de la República. Lo es, te lo digo a conciencia pero nunca lo será. ¿Has visto las encuestas? El apoyo ha continuado, pero... La guerra en Ucrania, ya sabes, hemos pasado por ella en otros momentos de nuestra historia, siempre es mucho más fácil ir a cantar canciones infantiles a la gente. Podría decírtelo esta noche, porque no es popular, ya sabes, queda un largo camino por recorrer, estamos por la paz. Estamos por la paz. Las personas que hoy dicen eso, las mismas personas que no quieren apoyar a Ucrania, por cierto, no eligen la paz. ¿De qué estás hablando? Están eligiendo la derrota. Hace unos días optaron por renunciar a su soberanía porque optaron ahora mismo por decir que tenemos límites. Y así al que hasta ahora no ha tenido ninguna, ha asumido toda la responsabilidad de la agresión, le dejamos seguir adelante porque tenemos miedo. Porque temen tu miedo. ¿De qué estás hablando? ¿Y los de Francia? Ucrania, pero por fin... Bueno, muy claramente, han decidido no apoyar a Ucrania. Señor presidente, hace unos días el Senado y la Asamblea Nacional tuvieron que votar sobre un acuerdo de seguridad que usted firmó con el presidente de Ucrania. Varios partidos políticos se abstuvieron o votaron en contra. La Asamblea Nacional se abstuvo y el Partido Comunista y Francia Insumisa votaron en contra. ¿Qué opinas de su posición? Son pacifistas y tienen todo el derecho a serlo. Son instrumentos del Kremlin, idiotas útiles, como podríamos haber dicho hace unas décadas. No. Siempre he tratado de mantener unido al país. Desde el principio. Las reuniones que sostuve en Sindini, las volví a hacer cuando vi que se celebraron todos los líderes de los partidos y los presidentes de las asambleas constitucionales hace unos meses. Asambleas constitucionales hace unos días. Y después de eso, es libertad, es pluralismo político. Entonces tenemos que ser respetuosos con eso. Pero tengo un desacuerdo muy profundo.
Creo que hoy, con la conciencia tranquila, optar por abstenerse o votar en contra del apoyo a Ucrania no es elegir la paz, sino elegir la derrota. Y eso es muy diferente. ¿Y cuando le acusan de instrumentalizar el conflicto en Ucrania? Ya hemos tenido este debate. Al servicio de la política interior. Ya hemos tenido este debate. Finalmente, porque las últimas elecciones presidenciales se celebraron pocos meses después del inicio del conflicto de febrero en Sayid. Escucha esto. No puedes hablar en serio. Esto es todo lo que puedo decir. No es grave porque la responsabilidad de esta guerra, la responsabilidad de los golpes en el frente ucraniano, es solo de Rusia. Nuestra responsabilidad es ser fuertes por la paz. Nuestra responsabilidad es mantener unida esta unidad europea. Y cada vez que hemos logrado la unidad europea, desde el principio estuvimos bajo presidencia francesa. Y lo conseguiremos, ya verás. Se trata de aferrarnos a nuestra unidad. Pero también se trata de ser fuerte. Significa ser fuerte para disuadir. Significa ser fuerte para resistir. Se trata de ser fuertes por nuestra seguridad. Señor presidente, esta entrevista está dedicada a la guerra en Ucrania, pero hay otra guerra de la que no podemos evitar hablar. Está teniendo lugar en Gaza. Probablemente habrá 30.000 muertes. Las circunstancias sobre el terreno son atroces. Desde los ataques terroristas en Israel el 7 de octubre, usted siempre ha dicho que está detrás de Israel y que Israel tiene el derecho absoluto de defenderse. ¿Tiene Israel derecho a defenderse hasta el punto de vengarse? ¿Qué opina de la acción del ejército israelí hoy en la franja de Gaza? Siendo importantes las palabras, nunca dije que Israel tuviera un derecho absoluto. Derecho a defenderse. Eso es lo que dijiste. Sí, eso es correcto. Y en primer lugar, absoluto o correcto. Pero absoluto tiene un significado y nunca dije la palabra. No, por supuesto que no lo hiciste. Absoluto. La posición de Francia ha sido coherente desde el principio. Y aquí también, quizás estuvimos solos en un momento del pasado mes de octubre cuando se nos unieron otros. En primer lugar, condenamos implacablemente el ataque terrorista masivo lanzado por Hamás contra Israel y su pueblo. Luego usted llamó a una coalición contra Hamás. En segundo lugar, Eso no cayó muy bien por el momento. Me disculparán, pero todos estamos en el proceso de disolver asociaciones que financian. La coalición internacional contra Hamás. Pero es decir, luchar contra Hamás no es solo tu historia. Tú, el líder israelí, también es la nuestra, y por eso debemos actuar. ¿Qué estamos haciendo hoy con varios socios? estamos recortando la financiación donde quiera que exista. Hemos disuelto asociaciones, así que lo haremos, te lo aseguro. Al principio los demás países no entendieron realmente cuál era la intención. La mejor manera, ya sabes, de no estorbar, es no decir nada o simplemente lo que las masas quieren decir. Esta no es la posición de Francia, ni lo ha sido nunca a lo largo de nuestra historia. Nuestra posición, si me permiten expresarla, es sencilla. En primer lugar, una condena clara e implacable del ataque. En segundo lugar, dijimos, la seguridad de Israel no es solo asunto suyo, lo que también significa que no pueden llevar a cabo su defensa en todas las condiciones, pero estamos dispuestos a cooperar. Por ejemplo, sobre la financiación, que es lo que dije enseguida, para luchar contra las masas. En segundo lugar, ustedes son una democracia, por lo que tienen la responsabilidad de respetar el derecho humanitario, las leyes de la guerra y el derecho internacional. Y es por eso que, en octubre, Francia pidió una tregua. Por eso fuimos el primer país europeo en presentar una resolución al Consejo de Seguridad con varios países de la región. Jordania, Emiratos Árabes Unidos, para pedir un alto el fuego. Por eso en octubre organizamos aquí la única conferencia humanitaria en apoyo del pueblo palestino y de Israel. Para el pueblo palestino y un rey, pidiendo oficialmente un alto el fuego. Y el tercer componente es una respuesta política, porque la seguridad de toda la región de Israel, del pueblo palestino y de todos los estados de la región es que haya una respuesta política al legítimo derecho de los palestinos a un estado. 3 rehenes franceses están retenidos por Hamás desde hace más de 5 meses. ¿Están vivos? ¿Sabes dónde están? ¿Estás negociando? ¿O un intermediario está negociando su liberación? Gracias por plantear este tema, que es tan importante para nosotros. Hemos luchado duramente con Qatar y Egipto en particular, para asegurar la liberación de nuestros rehenes que han sido liberados en los últimos meses. Todavía tenemos 3 rehenes.
No voy a decir nada esta noche como comprenderás. Las conversaciones están en marcha y solo se ha informado a las familias. Las discusiones están en curso. Estamos poniendo mucha energía en esto y me gustaría agradecer a los socios que mencioné y realmente que obtendremos estas liberaciones. Es esencial para nosotros. Y espero que, además de los rehenes franceses, todos los rehenes israelíes y los rehenes de todo el mundo, porque es una práctica inaceptable y vidas destrozadas y confiscadas. En cualquier caso, allí también haremos todo lo posible por la paz y la seguridad para todos. Este es el significado de la iniciativa que hemos planteado y estamos haciendo todo lo posible para pedir una vez más un alto el fuego. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por responder a nuestras preguntas.